Hola y bienvenidos a este segundo evento Anfitrionas Hablemos de Tecnología. Este evento es del grupo Women for Technical Talks y de hecho que esperamos que cada una de estas sesiones les pueda ser de mucha utilidad y sobre todo que anime y motive a más mujeres a ser parte de este gran grupo de mujeres que vienen aportando y creando soluciones con respecto a diferentes servicios o herramientas de tecnología, ¿sí? Antes de iniciar, de hecho, agradecer a nuestros patrocinadores. Nada de esto sería posible sin su apoyo y toda la gestión que existe por detrás y pues muy agradecido siempre con ellos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Keila Dolores, soy de Perú y pues actualmente soy consultor de inteligencia de negocios y vengo participando en crear diferentes tipos de soluciones relacionadas al tratamiento, integración de datos y análisis de los mismos, ¿sí? Adicionalmente, soy MCT de Microsoft. Por ahí tengo también un canal en YouTube y una página en la cual ustedes pueden encontrar algún contenido relevante relacionados a la nube de Microsoft, así que los invito a pasarse por ahí. Y nada, de hecho la sesión de hoy o lo que espero justamente en este pequeño espacio es compartirles explicarles un poquito uno de los servicios con los que vengo trabajando actualmente, que es Azure Synapse Analytics. Me gustaría contarles qué es, qué beneficios o ventajas tiene, cuándo es que deberíamos utilizarlo y al final hacerles un breve recorrido sobre la misma este, para que ustedes puedan familiarizarse más con ellos, ¿sí? Entonces, empecemos a hablar un poquito, ¿sí? Sobre Data Warehouse en general, ¿sí? De hecho, que este concepto no es algo nuevo, ya es algo que tendrá que alrededor de 30 años aproximadamente, y pues más allá de ser un concepto que recién ha surgido este año o el año pasado, es algo que más bien ha ido evolucionando, ¿sí? Porque quienes ya han trabajado en este campo sabrán que desde hace muchos, muchos años, o sea, existe el concepto de data warehouse, es decir, que tú puedas tener un repositorio, un lugar en el cual puedas almacenar tu información, más que con fines u objetivos de consultas o procesos transaccionales, es más bien pensado desde la otra perspectiva, es decir, para poder analizar, para poder consultar historia, para poder hacer comparaciones en el tiempo, entre otro tipo de cosas. Pero entonces, ¿qué sucede? Pues que en los otros tipos de base de datos, cuando hablamos de base de datos transaccionales, justamente están más pensados en que pueda soportar algún tipo de aplicación y realizar algún tipo de procesos tipo de modificaciones, inserciones, eliminaciones de registros, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Cuando tú algún perfil o dentro de tu compañía justamente quieren ver, ok, ¿qué tengo actualmente almacenado? O sea, ¿cómo me fue este año? ¿O que hubo alguna mejora con respecto al año anterior? Entonces, este tipo de preguntas por lo general necesitan ser soportadas por datos, ¿correcto? ¿Y dónde están esos datos? Estarían en una base de datos. Pero ¿qué sucede? Que si tú golpeas este tipo de base de datos transaccionales, por ahí podrías em, incurrir en algún tipo de tema de lentitud, por ejemplo, porque tu aplicación va a seguir constantemente escribiendo o ingresando más datos, pero tú a la vez vas a estar leyendo. Entonces, por ahí como que podríamos tener algunos inconvenientes. Es por ello que justamente nace el concepto de data warehouse hace muchos años y pues lo que se hizo fue, ok, tomo todos estos datos que existen en esa base de datos transaccional, a través de algún tipo de procesos, justamente creo un modelo optimizado para tareas de lectura, ¿sí? De datos o información histórica y pues justamente a partir de ahí es donde ya nosotros podíamos generar algún tipo de reportes, consumir, mostrar algún tipo de gráficos y que justamente iban a ayudarnos de una manera visual a poder estar informados de qué es lo que venía ocurriendo en nuestra organización, ¿sí? Entonces, esto es por cómo fue o cómo inició. Entonces, ¿qué sucede? Con el tiempo, con los años, ustedes saben que ya va apareciendo temas de IoT, por ahí que incluso existen algunos sensores, algunas cámaras que van obteniendo información, que capturan el tema de tráficos o incluso tienen algún tipo
en lugar de recibir cargas de tipo batch, que tú una vez a la madrugada procesas y traes toda tu información de tu base de datos, hay algún tipo de necesidades distintas que es más que nada pensadas en estar constantemente recibiendo información, o sea, en tiempo real. Las necesidades como tal en torno a los datos son las que van cambiando y por tanto amerita que también la tecnología cambie. Es ahí donde empiezan a surgir estas nuevas herramientas, en este caso Azure Synapse, que ya es para quienes trabajan con GCP o Amazon, por ahí sería algo similar a lo que es BigQuery, por ejemplo, en GCP, ¿no? O algún otro tipo de herramientas de este tipo y pues justamente va a ayudar a poder hacer o a trabajar el tema de análisis de macrodatos, por ahí incluso temas de machine learning, temas de analítica avanzada y entre otro tipo de actividades o acciones, ¿no? De hecho, algo muy poderoso aquí, algo con lo que realmente a mí me enganchó, me gustó mucho de esta plataforma, de este servicio, fue que integra diferentes tipos de servicio en un solo lugar, ¿sí? Por aquí viendo un poquito, anteriormente, o sea, cuando hablábamos de un entorno on-premises, tú tenías que tener tu servidor o tu repositorio, tu SQL Warehouse, Data Warehouse, lo que era anteriormente, y pues ahí a través de un proceso, no sé, de un SSIS, probablemente hacías tus tareas de extracción, transformación y carga de datos, ¿verdad? Había todo un proceso por detrás. Pero cuando fuimos a la nube de Microsoft, de Microsoft Azure, justamente se inició con Azure SQL Data Warehouse. Y esto era algo similar, pero no igual, a un SQL Database, por ejemplo, y a un SQL Server, pero en la nube. Y hago el énfasis de similar, pero no igual, porque por detrás ocurre la forma o la arquitectura que soporta ese servicio es completamente diferente, ¿sí? Entonces, ¿pero qué va con este? ¿Qué va? ¿Por qué mutó? ¿Por qué cambió de ser un SQL Data Warehouse a ser un Synapse Analytics? Más que nada porque el SQL Data Warehouse, por ejemplo, estaba pensado más que nada en servir de repositorio o lugar en el cual tú podías hacer más palpable o, o almacenar ya tu data modelada pensada en analizarla posteriormente. Pero en estos pocos meses o añitos, ¿ya? ¿Qué sucede? Pues que por ahí empezaron a figurar o a salir a la luz más perfiles, por ejemplo, los científicos de datos, los analistas, los data engineers, entre otros perfiles, y que necesitaban justamente eh, coger cierto tipo de información que provenía de diferentes sistemas probablemente y integrarla. O de repente, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber únicamente qué es lo que pasó, sino quiero saber qué es lo que puede ocurrir más adelante, ¿verdad? O de repente, ¿qué pasa si cambio en lugar de aplicar tal acción o en lugar de tener cierto plan sobre mi negocio? ¿Qué pasa si hago este tipo de ajustes? Entonces, todos este tipo de nuevas necesidades, de nuevas actividades, de nuevos perfiles que justamente tienen cada uno tiene un objetivo distinto, pues la manera en la cual la venían resolviendo es, ¿sabes qué? Me creo un servicio aparte, me creo otra herramienta y ahí voy consumiendo algo que ya está almacenado. Entonces, ¿qué es lo que propone justamente Synapse Analytics? En lugar de que yo vaya y me cree un servicio de integración de datos o de orquestación, o probablemente en lugar de que yo me habilite algún cluster o algún servicio de Databricks, por ejemplo, para poder crear algunos pipelines, ¿sabes qué? Hazlo todo en un solo lugar. Keila, pero ¿qué pasa si, cómo manejo el tema de reportes? Soy analista y quiero de repente crear mi informe, mi Power BI y consumir esa información. Ok, no hay drama, también lo puedes encontrar aquí. Entonces, Synapse Analytics, más que ser un servicio como tal pensado únicamente en ser un data warehouse, está más enfocado en ser una plataforma, un lugar, un área de trabajo en la que tú vas a poder desempeñar según tu necesidad cualquier tipo de actividades con respecto al tratamiento de datos, integración, analítica avanzada, temas de generación de informes, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, de hecho, que Synapse es una herramienta poderosa, es algo que
que de hecho cuando más adelante veamos una pequeña demostración van a ver que va a ser algo muy poderoso en el sentido de que no vamos a necesitar ir moviéndonos a diferentes tipos de servicios y sobre todo que nos va a permitir escalar. O sea, mm, ¿qué sucedía cuando teníamos algo on-premise o teníamos una implementación local? Pues que tú tenías que habilitar servidores, por ahí comprar temas de disco, memoria, licencias, entre otros tipos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va? Cuando hablamos de Synapse, y sobre todo enfocándonos en la parte de almacenamiento de datos como tal, pues eh, no existe un límite de almacenamiento y sobre todo cuando hablamos de potencia o de rendimiento, de hecho que tú vas a poder configurar plan A de manera manual o plan B de manera configurar una actualización, una un escalamiento automático. ¿Sabes qué? Cuando yo ejecute tal proceso, en lugar de utilizar cierta capacidad, sube a tanto. Pero probablemente en las noches, como no hay muchas personas o casi nadie está utilizando, plan B, apágalo o si no, en todo caso, reduce un poquito la asignación de recursos que teníamos inicialmente. Entonces, esta es una de las ventajas y no solamente de Synapse, ¿no? Sino de otro tipo de servicios dentro de la plataforma o dentro de la nube de Microsoft o cualquier otra nube, es que justamente tú vas a ir pagando de acuerdo a lo que tú necesites o de acuerdo a lo que tú usas, ¿no? Y de ahí obviamente hay algunas excepciones en cuanto a algunos recursos o servicios, pero en esencia es más o menos eso, ¿no? Yo necesito más recursos aquí para poder, no sé, procesar o leer tantos años de historia o sabes qué, necesito hacer un modelo eh, eh, un modelo de machine learning súper muy sofisticado y demás, ¿sabes qué? Entonces por ahí voy modificando el tema de asignación de recursos, entre otras cosas, ¿no? Entonces es muy interesante, es muy, de hecho que esto, hablar de Synapse involucraría, pasar a hablar sobre cada una de sus características, sobre cada una de las cosas que uno puede hacer, así que al menos en lo que va esta sesión voy a tratar de darles un panorama, una vista general para que más o menos ustedes puedan tener o llevarse en esencia qué es lo que podrían hacer o encontrar en este servicio, ¿sí? Ahora, eh, ¿qué va? Como les dije, Synapse es una plataforma, un área de trabajo, un lugar en el cual tú vas a poder realizar o encontrar diferentes tipos de características. Entonces, am, justamente cuando la primera vez que nosotros creamos o habilitamos esta plataforma o ese servicio, pues nosotros no solamente vamos a encontrar un lugar en el cual vamos a almacenar nuestros datos, es decir, ¿sabes qué? Me creo mi modelito de datos en una base de datos en un data warehouse y pues ya está. No, sino que, como les mencionaba al principio, según tus necesidades de que tú vas a poder aprovechar diferentes tipos de características. Por ejemplo, para empezar, esto consta de, digámosle, de cuatro, ¿ya? Características importantes. Punto uno, cuando hablamos de almacenar datos, por ejemplo, o el tener tu modelo consolidado, tener tu modelo algo palpable, algo real, estaríamos hablando de un dedicated SQL pool. ¿Y qué va? Este motor dedicado, este engine dedicado, justamente es el que tú vas a poder configurar y decir, ¿sabes qué? Yo, como tengo planificado hacer tal y cual cosa en este repositorio, voy a asignar o trabajar con esta cantidad de recursos. Y obviamente, a medida que más recursos tú aprovisiones, más se te va a ir facturando, ¿verdad? Pero si tú dices, no, mire, actualmente como estoy en un entorno test, estoy haciendo algunas pruebas de concepto, lo que tú quieras, o probablemente el mismo negocio probablemente no necesita tanta potencia o tanta asignación de recursos, entonces eliges el plan más básico. Y por tanto, te cobraría menos. Entonces, este tipo de recursos, el Dedicated SQL Pool, justamente está pensado en brindarte a ti un engine, un lugar, un pool dedicado exclusivamente a lo que tú tienes planificado. Si tú planificas y tú dices, sabes que yo quiero tanta capacidad, esa capacidad se te va a asignar y nadie te lo va a quitar a menos que tú apagues el servicio y se liberen esos recursos, ¿sí? Luego, hablamos de el SQL Serverless, ¿ya? Que es algo similar en el sentido de que también vas a poder usar Transact, por ejemplo, pero eh,
¿Qué sucede? Pues que aquí en este caso el mismo nombre lo dice, no es serverless. Solamente lo que va a hacer Azure es prestarte o darte esos recursos cuando tú los necesites. ¿A qué me refiero? Probablemente tú tengas un repositorio, un data lake, ya, y ahí tengas diferentes tipos de archivos que provienen de diferentes sistemas que tú has integrado, ¿verdad? Tienes tus archivos Parquet o CSV. Entonces, con el SQL Serverless lo que tú harías simplemente, probablemente, sería, ¿sabes qué? Voy a hacer un análisis exploratorio, voy a ver qué tipo de estructuras manejo, qué tipo de datos tengo, no lo sé. Entonces vas, te conectas y haces utilizando recursos asignados de manera temporal, vas y lees el contenido de cada uno de estos archivos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona el tema de facturación en este caso? Pues que simplemente Azure lo que va a hacer es cobrarte, si no me equivoco, son $5, por ahí, ya, no recuerdo el número exacto ahora mismo, por terabyte de consultas, ¿sí? Entonces, esa es la forma, una vez que tú termines de hacer tu select o lo que sea que hayas enviado o hayas realizado sobre este SQL Serverless, ya se liberan los recursos y pues ya no estarías pagando. Únicamente pagas por esa porción en la cual tú has efectuado algún tipo de consulta o utilizado esos recursos que te aprovisionan de manera temporal. ¿Sí? Y luego hablamos del Spark Pool. De hecho, esto ya está, lo que hace es habilitarte por detrás un clúster, un cierto tipo de workers, entre otras cosas, para que tú puedas ya realizar actividades como, por ejemplo, no sé, creación de pilots, utilizar por ahí tus notebooks para crear ciertas tareas de integración. De repente quieres hacer algo sofisticado o algo, no sé, dentro de Machine Learning, entre otras cosas. Entonces, puedes usar justamente las capacidades que ofrece Spark y pues eh, como les digo, todo estas características se van a encontrar dentro de Synapse Analytics. ¿Y qué va del cuarto? El cuarto es ya referente a la creación de pipelines, pero utilizando, por ejemplo, las características ya de Azure Data Factory. No sé si lo han escuchado por ahí. Y pues Azure Data Factory en sí te sirve como un servicio para orquestar o crear flujos de datos para moverlas de un lugar a otro. Entonces, lo que ha hecho Synapse, en lugar de que tú vayas y te crees y habilites un servicio de Azure Data Factory, ¿sabes qué? Intégralo y hazlo todo aquí dentro de mi plataforma. Tienen un hub especializado justamente para eso. De hecho, hace poco he visto algunas optimizaciones o algunos cambios en este hub y en definitiva te va a ayudar o te va a hacer mucho más práctico tener, como les digo, estas cuatro características integradas en un solo lugar, ¿sí? Como les mencioné, cuando hablábamos de los motores o de los engines dentro de Synapse, y más que nada enfocados al tema de utilizar Transo, por ejemplo, del poder consumir o almacenar cierto tipo de información o de datos. Aquí estaríamos hablando de dos de sus motores, el serverless y el dedicated. De hecho, ambos ofrecen diferentes tipos de funcionalidades. El dedicated te permite la creación de tablas, por ejemplo, y almacenarlas en algún lugar y tenerlas ahí para su posterior análisis. En cambio, el serverless eh, sí que podrías crear tablas, pero sería más al estilo vistas porque crearías unas external tables, ¿ya? Y te permitiría más que nada conectarte a archivos que tú puedas tener almacenados en algún lugar, ¿no? Estos son dos modelos distintos, ¿ya? Que tú, obviamente, según tus necesidades, según el plan que tú estés estructurando dentro de tu organización, tú podrías utilizarlo y aprovechar justamente la flexibilidad y controlar un poquito el presupuesto según lo que tú hayas planificado inicialmente, ¿no? Entonces, eh, creo que todo lo que les voy explicando se les va a hacer un poquito más sencillo entender si vamos al portal de Azure. Voy a hacerles un breve recorrido y pues a ver, espero incluir todos estos puntos que les estoy contando. Bien, esto es el portal de Azure Synapse Analytics. De hecho, para llegar a este punto, lo único que tuve que hacer fue ubicarme en mi grupo de recursos, ¿sí? Y por aquí yo ya tenía creado este Synapse Workspace, ¿ya? Y obviamente es importante aquí mencionar que cada vez que tú por primera vez habilitas tu Synapse, ¿ya? Lo que va a hacer es pedirte que asocies o
a algún data lake storage existente, o por último que puedas crear uno para que justamente em, en algún momento cuando tú utilices algún tema de transferencia o movimiento de datos, lo que va a hacer Synapse es escribir o generar algunos archivos temporales. Entonces, por ahí existe esta exigencia de ese lado. Entonces siempre que crees un workspace de Synapse vas a tener ambos recursos. Luego, bueno, aquí en al ingresar al Synapse Workspace, justamente este es el área de trabajo, el lugar donde justamente tenemos todas estas características unificadas, y es aquí donde nosotros podríamos trabajar o hacer nuestras actividades, ya sea de integración de datos, movimiento de datos, análisis, consultas, reportería, creación de modelos, entre otras cosas, ¿no? Esta es la pantalla inicial. De hecho, por aquí puedes conectarlo tal vez a un Power BI y de repente quieras generar un tipo de reporte o informe en base a los datos que puedas tener almacenados aquí, aprovechando obviamente el tema, o con alguna conexión de tipo Direct Query podrías aprovechar el motor o los recursos que justamente tienen Synapse Analytics, y para que de tal manera tu Power BI no sea quien tenga todo ese trabajo o ese esfuerzo, ¿no? Por aquí también un tema de aprendizaje. En caso ustedes quieran, por ejemplo, si nunca han utilizado Synapse y quisieran por ahí experimentar o hacer algunas pruebas de concepto, por aquí hay el Browse Gallery. Yo les recomendaría que le echen un vistazo. Tenemos diferentes tipos de datasets, conjuntos de datos para que ustedes puedan explorar o hacer algunas pruebas. En caso quieras experimentar con algún notebook probablemente o algún SQL script, aquí te sugiere diferentes alternativas, y de hecho que hay varios que probablemente puedan tener el mismo nombre, como en este caso, pero la diferencia aquí, como pueden observar, es que en la parte inferior justamente es lo que cambia es el lenguaje que están utilizando, ¿no? ¿Por qué? Porque al utilizar justamente el Apache Spark Pool, aquí dentro de Synapse te da la alternativa, las opciones de que tú puedas programar o crear aquí tus trabajos en el lenguaje en el que te sientas más cómodo, ¿no? Ya sea PySpark, Scala, Spark.net, entre otros. Tú podrías simplemente configurar el lenguaje y ya está, a partir de ahí desarrollar tus procesos, ¿no? Entonces, por aquí les invitaría a que echen un vistazo a esto en caso ustedes estuvieran interesados. Volviendo aquí en Home, ¿vale? Por aquí, si vengo al panel izquierdo, tengo los distintos hubs. De hecho, estos son los hubs que les comentaba: el hub de Data, Develop, Integrate. En Data, por ejemplo, si yo entro, se habilita una segunda ventana, un segundo canvas con un subpanel. Y aquí hay dos temas interesantes, como por ejemplo, dentro de Data tenemos Workspace y Linked, ¿sí? En Workspace, miren, si voy a actualizar por aquí, de hecho, aquí vamos a tener los pools ya que yo tengo habilitados actualmente, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el Spark Pool, que está asociado obviamente a lo que es Apache Spark. Por aquí podría incluso crear algunas tablitas, generar unas external tables, o aprovechar justamente esta característica y todas esas capacidades para poder generar un tipo de trabajo de este tipo, ¿no? También tenemos el SQL Pool, ¿sí? Por aquí con algunas tablitas, y pues de hecho esto es el que les digo que justamente está pensado en que tú tengas cierta cantidad de recursos asignados y dedicados por cierto tiempo, ¿no? O sea, si yo configuro y sabes que necesito tanta capacidad, esa capacidad te va a pertenecer y va a estar disponible para ti todo el tiempo hasta que tú pauses o apagues el servicio, ¿no? Y luego por aquí en el segundo tab tenemos el Linked, ¿sí? Y como pueden observar, aquí tenemos un tab que se llama Azure Data Lake Storage Gen 2, ¿ya? ¿Por qué? Básicamente porque al momento, como les digo, de crear este servicio, yo tuve que asociarlo a un Data Lake, a un storage, para que justamente tenga por ahí un contenedor temporal en el cual Synapse se pueda apoyar para generar algún tipo de escritura de archivos temporales, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, yo que podría, si tuviera alguna carpeta o algún contenedor almacenado, sí que podría entrar y explorar. Pero, ¿qué pasa si yo tengo otro storage o un Cosmos DB o algún otro tipo de repositorio? También yo podría generar ese enlace. O sea, no estoy limitada en ese sentido. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Miren, voy a saltar aquí un pasito y voy a irme de frente aquí a la última opción en Manage, en el panel izquierdo. Aquí en el tab de Linked Service, voy a darle clic en New.
Y por aquí, por ejemplo, voy a conectarme a un Data Lake Storage Gen 2, ¿ya? Y por acá le voy a poner KD porque es otro repositorio que tengo por ahí guardadito, es un backup. Le doy crear, ¿ya? Este es otro Data Lake, muy aparte al que yo he vinculado al momento de crear mi Synapse. Yo tengo otro storage donde tengo varios archivitos de prueba, así que si vengo por aquí, le doy refresh, a ver, ya está. Miren, Azure Data Lake Storage Gen 2 y ahora me aparece, miren. El primary, que es justamente el que vinculé inicialmente, dice ADLS Woman for Technical Talks, ya, que es el que está asociado a mi Synapse. Y por aquí tenemos los otros dos, que bueno, de hecho es el nombre del storage que yo tenía de manera alternativa. Y dentro de este storage tengo varios contenedores, ya, contenedores. Por ejemplo, no sé, me voy por aquí al último contenedor, donde tengo varios archivitos. Y aquí, por ejemplo, tengo algunos archivos Parquet, ¿sí? Recuerdo que Parquet es un formato alternativo para almacenar datos y pues los almacena de manera columnar, ¿no? Y está como que más optimizado para poder hacer análisis sobre este tipo de datos que están almacenados en estos archivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, ¿sabes qué, Keila? Yo necesito este archivo plano que obviamente no es legible o es difícil, imposible de leer así de por el ojo humano, por decirlo de alguna manera, pero si yo le doy clic, mira este archivito, clic derecho, ¿sabes qué? Genera una nueva consulta o un nuevo script a partir de este archivo, ¿ya? Entonces digo, ¿sabes qué? Seleccione las primeras 100 filas. ¿Y qué es lo que hace? Miren, me genera un script similar a lo que ocurre en el Transact en un SQL Server, por ejemplo, pero en lugar de hacer un select from sobre una tabla, lo que hace es consultarte ese archivo, ¿sí? Como pueden observar aquí en la línea 5, ¿ya? Justo, a ver, voy a reducir por aquí, le voy a dar zoom para que se pueda apreciar mejor, ¿sí? En la línea 5 dice, ¿sabes qué? Bulk y escribe la ruta. Este es el nombre de mi storage, ¿ya? Bueno, todo este es el link o la ruta de mi storage account. Este sería el contenedor y este sería el archivito, ¿verdad? Entonces yo aquí le estoy poniendo la ruta del archivo que quiero leer y el formato. Es un archivo Parquet. Entonces, aquí en la parte superior yo les digo, ¿sabes qué? Utiliza el SQL Serverless. El que les digo, ¿se acuerdan? Durante las láminas les expliqué que Synapse nos proporcionaba el SQL Serverless que justamente nos prestaba de manera temporal ciertos recursos y una vez que termina nuestra consulta se liberan. Y yo iba a pagar únicamente por terabyte de consulta. Entonces voy a tratar de utilizar ese SQL Serverless y voy a leer ese archivo, ¿sí? Obviamente, cabe mencionar que para yo poder acceder a estos datos es importante que yo tenga asignado, o bueno, mi Synapse tenga asignado el rol de Blob Data Contributor para que pueda entrar y leer cada uno de los registros, porque si no te va a arrojar por ahí un error, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, como pueden observar, justamente ya tengo, me arroja un set de datos por aquí y al ser un archivo Parquet, obviamente este me va a almacenar los datos con los nombres de las cabeceras y demás, porque recuerden que es un almacena datos bajo un formato columnar, ¿no? Entonces he utilizado en este caso el SQL Serverless para poder consultar datos de un archivo plano. Es importante aquí tener en consideración eso, que resaltar este punto, ya que yo no estoy consultando una tabla, sino un archivo que todavía no ha sido procesado y por ende no ha sido almacenado en una base de datos como tal, ¿sí? Luego, Kayla, ¿sabes qué? No, yo quiero utilizar las capacidades de Spark Pool. Ok, vamos a simplemente sobre el mismo archivo, New Notebook, Load to Data Frame. Y lo que yo haría, miren, como van a ver en breve, justamente se genera un notebook aquí dentro de Synapse y utilizando en este caso el PySpark. ¿Sabes qué? Lee el archivo que se encuentra en esta ruta y ese archivo tiene un formato Parquet. En la línea 3 le dice muestra o hazme como algo similar a darme un top 10, ya, muéstrame los 10 primeros registros que encuentres y bueno, retorna ese resultado. Obviamente aquí en la parte superior yo tendría que tener aquí mi Apache Spark Pool, lo tendría que asociar y simplemente aquí en el siguiente tab, incluso yo podría decir, no, no quiero usar PySpark, quiero utilizar probablemente .NET, ¿no? Entonces aquí ya dependiendo de lo que yo quiero, simplemente voy y elijo.
¿ya? Luego, a ver, ¿qué otras cosas tenemos? A ver si vuelvo por aquí en el panel izquierdo. En el, aquí vuelvo por acá en mi workspace, en la pestañita. Actualmente tengo dentro de SQL Pool, ¿ya? Yo tengo 3 tablitas, ¿ya? Y como pueden observar, estas 3 tablitas tienen 3 iconos de tablitas distintos. ¿Y eso a qué hace referencia? Más que nada a la forma en la que tus datos o tu tabla ha sido definida. Por ejemplo, la primera, DreamCity. En este caso vemos que los iconitos uno detrás de otro. ¿Y esto a qué se refiere? A que la tabla seguramente ha sido creada bajo una distribución de tipo replicated y es más que nada hace referencia a que esta tabla por detrás o de manera interna sin que nosotros nos enteremos, lo que está haciendo es generar como que una copia en cada uno de los nodos o los compute nodes. ¿Sí? De tal forma que cuando yo intente hacer algún tipo de join o cruzarla con alguna otra tabla, ya no tenga que ir a buscar en cada una de las distribuciones que existen internamente, sino que simplemente va, la encuentra de manera directa y ya está. ¿Sí? Entonces, para las dimensiones, por lo general se recomienda tener ese tipo de distribución. Luego, la siguiente, que ya, bueno, en ambos casos son dos fact tables, ¿sí? Fact sales. Y la primera es como que una tablita dividida a la mitad, ¿verdad? En este caso hace referencia a que esta es una tabla de distribución hash, ¿ya? Y brevemente, o sea, para este tipo de distribución es recomendable ya para tablas que almacenan datos transaccionales o los hechos como tal, ¿no? Más que nada porque utiliza una columna o un campo que te va a ayudar a distribuir tus datos de manera más homogénea. ¿Ya? Es decir, si yo lo particiono probablemente por, no sé, por cliente, por ejemplo, todos los clientes que tengan el código 200 van a ir en esta distribución. Todos los que tengan el código 500 van a ir acá. Entonces, cuando tú intentes hacer alguna consulta o cruzarla por ahí, va a ser más fácil ir y encontrar todo ese bloque en lugar de ir a buscar ese mismo código en diferentes distribuciones. ¿Sí? La siguiente, ya que es una tablita y con puntitos así dispersos, si bien es cierto, el nombre de la tabla dice Factcells, pero en este caso ya es una distribución de tipo round robin. Aquí lo que se está haciendo es básicamente es de manera determinista, lo que hace Synapse aquí es distribuir tus datos, ¿no? ¿Sabes qué? Tal como me llegan, así como quien reparte barajas del casino, reparte y se van asignando a las distintas distribuciones. Entonces, son 3 tipos de distribuciones que puedes tú utilizar dentro de este SQL Pool. De hecho, esta última, el round robin, está más pensada para cuando tú quieras definir alguna tabla que va a almacenar datos transitorios o a modo de staging, ¿no? Pero que no es que esté pensada que sea permanente y que vaya a soportar algún tipo de análisis con el tiempo, ¿no? Entonces, a tener en consideración eso, pero de todas formas, o sea, son algunas de las características u opciones que uno puede ir encontrando dentro de Spark Pool, ¿no? Luego, si vuelvo por aquí, me voy al panel izquierdo en el Hub Develop. ¿Ya? Aquí justamente voy a encontrar los diversos scripts que yo podría haber generado. SQL script, por aquí algún notebook probablemente que pude haber creado. Obviamente aquí está la celda que habíamos generado a partir de intentar consultar o leer un archivo Parquet, pero obviamente yo podría haber hecho algo mucho más elaborado por aquí, agregar más celdas, ¿sabes qué? Busca estos archivos, unifícalos y luego genérame esta tal salida o probablemente, ¿sabes qué? Voy a crear tal modelo y generar esta tablita o esta vista de datos, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchas cosas que uno puede trabajar en este bloque y todos, plan A lo descartas una vez terminas o plan B guardas aquí cada uno de tus progresos o trabajos que vayas desarrollando, ¿no? Adicionalmente, también podrías crear algún data flow, ya muy similar a lo que ocurre en Azure Data Factory. Y pues, hablando de Azure Data Factory, si me voy al panel izquierdo en Integrate, ¿ya? Por aquí nosotros es lo que vamos a encontrar como que el Data Factory integrado dentro de Synapse, ¿no? Yo no he necesitado ir al portal de Azure y crearme un Azure Data Factory, sino que todo lo estoy encontrando en este área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí encontramos diversos tipos de actividades, ya sea como de movimiento de datos, de transformación, probablemente aquí yo necesite crear
algún tema de joins, agregar o modificar el esquema, hacer algún tipo de ordenación o ranking sobre mis datos, ¿no? Probablemente, no sé, ¿sabes, Keila? Necesito ejecutar un notebook y enviar algunos parámetros antes de que se ejecute. Ok, acá podría utilizar este notebook de Databricks y pues por ahí irlo trabajando y simplemente que Data Factory sirva como orquestador, ¿no? Entre otro tipo de actividades. Por ejemplo, aquí tengo dos actividades de copia de datos, más que nada para poder poblar las dos tablitas que les está mostrando. Y pues aquí ya uno va definiendo su dataset de entrada, dataset de salida. Si fuera necesario, haces un mapeo de datos, haces algunas configuraciones como habilitar el tema de staging para la generación de archivos temporales probablemente, ¿no? Entre otras cosas, ¿sí? Entonces, era lo que más o menos quería mostrarles, ¿sí? Y ya antes de cerrar este bloque, es importante, por ejemplo, que yo todo lo que vaya desarrollando aquí, sea a nivel de pipelines o a nivel de SQL, scripts, todo yo lo voy a poder monitorear y eso lo encuentro en el panel izquierdo, en el Hub Monitor. Y aquí, por ejemplo, yo tengo mis pipeline runs y, por ejemplo, aquí tengo el pipeline que justamente yo había ejecutado para poder poblar mis tablitas, ¿no? Sale incluso el estado, si es que se ejecutó con éxito, si falló, si se pausó, lo que sea. Y me da el detalle incluso, ¿no? Si yo veo aquí el DimCity, ¿sabes qué? Esto provino de un data lake storage, tenía tantos registros y sabes que llegaron tantos, ¿no? Por aquí está. Filas que se leyeron y demás. Entonces, aquí también el tipo de método que se utilizó para mover los datos, ya el más popular o el más recomendable es el bulk statement o si no el polybase, ¿ya? Eh, y nada, tenemos aquí el tema de monitoreo, por aquí el SQL request en caso conectemos esto a un Power BI y vía Direct Query, aquí en este hub o esta ventanita nosotros vamos a poder ver todas las consultas que se vienen generando justamente sobre el motor de aquí de Synapse, ¿no? Tenemos esto. Y finalmente el hub de Manage, donde, por ejemplo, aquí yo tengo los distintos linked services, lo que estábamos viendo hace un momento. Y en la parte superior tenemos los SQL Pool. En los SQL Pool, de hecho, esto es importante. Aquí yo podría agregar algún otro nuevo, ¿ya? Y yo les digo, ¿sabes qué? Quiero crear un dedicated SQL Pool. Entonces, si yo le pongo por aquí, no sé, un SQL Pool 001, ¿ya? En la parte inferior aparece el performance level. Esto es a lo que yo me refería con asignarle más o menos cantidad de recursos. Y si se dan cuenta, a medida que yo deslizo esta barrita hacia la derecha, el precio aquí abajito por hora asciende. Pero si me voy al costo o al plan básico, que son 100 DWs, únicamente me cuesta alrededor de €1 o $1.20. ¿Sí? Entonces es importante aquí tener esto en consideración y también que aquí, por ejemplo, tengo mis tres pools. El primero es el serverless, el SQL serverless, que yo no tengo forma de detenerlo, siempre va a estar en línea, ¿sí? Y como puedes observar aquí, el tamaño se calcula de manera automática. O sea, si tú ejecutas y Synapse considera que necesitas más recursos, te los va a asignar, ¿sí? Y luego el Spark Pool, que aquí también sí que podríamos pausarlo, pero también después de ciertos minutos de inactividad también se puede pausar solo, así que eso también es muy bueno porque hace que no incurramos en costos innecesarios, ¿sí? Y también le podemos definir un tamaño o ciertas capacidades para que puedan soportar los trabajos que venimos realizando, ¿no? Y finalmente, el SQL Pool, que también tiene la opción de pausado a diferencia del SQL Serverless. Aquí yo podría pausar el servicio y ¿sabes qué? Ya no necesito, ya terminé todos mis procesos, todo lo que necesitaba hacer, libera los recursos, todo lo que me había dado, suéltalos. Y entonces lo que hace es liberar esas capacidades que justamente nos aprovisiona por ahí los compute nodes, los workers, entre otras cosas, libera eso y lo único por lo cual nos estaría cobrando sería el tema de almacenamiento, ¿sí? Porque obviamente te tienen que todavía guardar tu información, tus tablitas y demás. ¿Dónde va a estar eso? Ah, pues en el lugar que tú hayas definido y eso sí que te estarían cobrando. ¿Ya? En algún momento si necesitas escalar también podrías
hacerlo. Aquí simplemente sí que se hace de manera automática, pero obviamente existe un pequeño apagado, ¿sí? Porque primero libera y luego nuevamente se vuelve a reasignar, así que eh, tienes una inactividad de algunos minutitos, pero no es que sea algo tan exagerado, ¿no? Entonces, nada, esto es lo que tenemos aquí en Synapse. La verdad que, de hecho, el tiempo, podría seguirles hablando de esto, pero espero que al menos esta vista o este recorrido que hemos tenido el día de hoy les haya podido ser de utilidad y, y agradecerles nuevamente por acompañarme o acompañarnos en esta sesión, agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores y nada, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao, chao.